El zoológico maldito. Basado en la experiencia de Rodrigo Guzmán. Mi nombre es Rodrigo y soy de una ciudad que se encuentra al sur del estado de Guanajuato. Este sitio es conocido por maquilar y vender ropa. Muchas personas de diferentes lugares de la República vienen a surtirse de prendas para revenderlas. Uno de los sitios más populares de este pueblo es un parque zoológico que la mayoría llama áreas verdes. Aunque no es tan grande comparado con otros lugares del mismo tipo, tiene una buena variedad de animales y espacios amplios donde las familias pueden ir a pasear, jugar o convivir. Se encuentra a las orillas de la ciudad, por lo que es un buen lugar para ir a despejarse o para estar en un espacio un tanto apartado. Recuerdo que de niño fui un par de veces acompañado de mis padres. Íbamos en ocasiones especiales para festejar algún cumpleaños. Aunque me emocionaba ir, terminaba saliendo algo cansado y triste de este sitio. Por un lado, por ver a los animales en cautiverio, pero también sentía que llegaba un punto en el que la energía se volvía muy pesada. Por cuestiones de la vida que no voy a mencionar, llegué a trabajar ahí, primero como boletero y después como vigilante. Al principio me encargaba de estar en la entrada recibiendo a las personas que llegaban y cobrarles el costo por entrar. Este trabajo no era pesado, pero eran muchas horas al día, desde que el lugar abría hasta que cerraba. Después de unos meses de que entré, me dijeron que el puesto de vigilante se había desocupado, que si me animaba a tomarlo, ya que varios lo habían dejado a pesar de que la paga era mejor. Si aceptaba, le subirían más, ya que le urgían encontrar quien ocupara el puesto. Pregunté por qué duraban tan poco y únicamente me dijeron que no aguantaban el ritmo. Como era estar haciendo rondines por el parque toda la noche, se les hacía pesado. Eran personas grandes y les resultaba muy cansado para la edad. Al ser joven no tendría problemas en adaptarme y se me haría más fácil. Por el dinero decidí aceptar. Los primeros días estuvo conmigo el encargado del parque y me explicó lo que debía hacer. Yo no tendría nada que ver con los animales ni con la limpieza del lugar. Tampoco para alimentarlos y para asearlos, ya que habían otras personas encargadas. Esto lo hacían cuando el parque cerraba. Luego de que se iban era cuando empezaba mi trabajo. Darme alguna vuelta para revisar que nadie se metía a consumir alguna sustancia o hacer maldades. Los rondines de los primeros días los hicimos junto mi jefe y yo. Todo parecía tranquilo y al parecer era un trabajo fácil. Lo complicado era estar despierto por la noche. Pero mis borracheras y salidas con los amigos cuando era más pequeño me habían curtido. Así que esto no representaba ningún problema. Lo que me llamó la atención fue que en el último día que estuve acompañado, mi jefe antes de irse dijo que no hiciera caso a lo que escuchara, que no importaba lo que fuera mientras no viera a alguien que hiciera algo o no prestara atención. Después de que se fue me quedé pensando por qué me había dicho ese comentario. Imaginé que se refería a los ruidos de los animales, ya que muchos de ellos, como los leones o los tigres, eran bastante ruidosos. Sobre todo después de que se ocultaba el sol. Rugían o hacían otras cosas que podrían parecer extrañas para alguien que no está familiarizado. Durante las primeras horas de mi vigilancia escuché muchos ruidos, pero no soy alguien que se espante con tanta facilidad. Di mis primeros rondines y aparentemente todo estaba tranquilo. Cuando pasó de la medianoche, entre la 1 y las 2 de la mañana, comencé a sentir que la temperatura bajó más de lo habitual. No era una temporada en la que se sintiera frío y el cambio fue algo drástico. Fue mi coche que se encontraba en el estacionamiento. Ahí tenía una chamarra que cargaba pero que no había necesitado hasta ese momento. Yo estacionaba el carro hasta el fondo para dar espacio al de los otros empleados que se iban ya del parque cuando había cerrado. Aunque la caseta de vigilancia estaba junto al estacionamiento y esta era grande, tenía que cruzar un tramo largo para poder llegar. Bajé la chamarra, me la puse y aproveché para dar otro rondín. Regresé a la caseta por una lámpara y mi celular. Al salir con las cosas me di cuenta que las luces de mi coche estaban encendidas. Esto me pareció muy extraño, ya que no recordaba que las hubiera prendido al bajar la chamarra, y mucho menos que lo hubiera dejado así. Sin darle tanta importancia a esto, fui, las apagué y seguí con lo que me correspondía hacer. Mientras recorría el parque sentía el ambiente distinto al de las noches anteriores, tal vez porque todo se encontraba demasiado callado. Para mi sorpresa no se escuchaba el sonido de un solo animal.
Incluso pasé a asomarme a algunas de las jaulas para asesorarme de que seguían ahí. Y efectivamente así era. Solamente que no andaban afuera como en otras ocasiones, sino que permanecían adentro del lugar donde dormía. Imaginé que posiblemente era por el frío. Seguí mi camino y la zona que debía revisar con mayor cuidado era la que se encontraba en la parte de atrás del zoológico. De ese lado había pocas jaulas, pero era donde estaban las chozas donde la gente llegaba a comer y también estaban los juegos, resbaladillas, los sube y baja y algunas canchas para jugar. Como era la zona más alejada a la entrada y había más espacio, era donde probablemente fueran a esconderse los que se metían. Mientras daba el rondín, la lámpara comenzó a parpadear hasta que se apagó por completo. Seguramente se había quedado sin pilas. Como les dije antes, no soy alguien que se asuste tan fácilmente, pero cuando me quedé a oscuras comencé a ponerme muy nervioso. Este sentimiento se intensificó cuando empezaron a aullar los coyotes. Aunque la jaula en la que estaba no estaba tan cerca, se escuchaban con mucha claridad. A ellos le siguieron los rugidos de los leones, las risas de las hienas y los gritos de los monos. Nunca había escuchado a todos los animales hacer los sonidos al mismo tiempo, y tampoco los había escuchado tan fuertes y tan inquietos. No sé si algunos de los que escuchan esta historia han tenido la oportunidad de escuchar a estos animales. Si lo han hecho, sabrán que es algo que te pone los pelos de punta. Escuchar todo ese ruido en medio de la oscuridad es algo de verdad escalofriante. Como si algo fuera de lo normal hubiera ocasionado que todos lo hicieran al mismo tiempo. Corría a tropezones por el camino que llevaba a la entrada. Agitado y sudado a pesar del frío que todavía se sentía, entré a la caseta donde me sentía un poco más seguro. No sé en qué momento pasó, pero cuando llegué ahí me di cuenta que los ruidos de los animales habían parado por completo. Me asomé al estacionamiento y pude ver cómo las luces del coche que me había asegurado que había apagado estaban prendidas. Fui hacia el carro para asegurarme de que nadie lo hubiera abierto. Tal vez me estaban jugando alguna broma a alguien que andaba por ahí. Pero cuando llegué al carro estaba totalmente cerrado. Se encontraba como lo había dejado anteriormente. A las pocas horas amaneció, así que no tuve que regresar a revisar. Las siguientes noches estuvieron más tranquilas. Me fui convenciendo de que lo que había pasado aquella noche fueran puras coincidencias, que seguramente tenía una explicación que yo todavía no encontraba. En otra ocasión, después de algunas semanas de haber tomado el puesto de vigilante, la novia que tenía en ese momento, que es probable que esté escuchando esta historia porque también es fan del canal, me pidió que hiciera guardia conmigo. Desde que empecé a trabajar por las noches nos veíamos poco. Por las mañanas me la pasaba dormido y por las tardes hacía otras cosas en casa que no podía hacer en otro momento. Al anochecer tenía que regresar al trabajo. Esa era mi rutina, así que teníamos pocos momentos para estar juntos. Le dije que me parecía una buena idea y que llegara en taxi después de que todos se hubieran ido, que se regresara conmigo al amanecer al día siguiente. Así lo hizo y esa noche llegó para acompañarme. Llevó su computadora, botana, refrescos, algunas cervezas. Creyó que iba a ser más divertido pasar la noche viendo películas mientras comíamos. Puso una que llevaba descargada y comenzamos a verla. Cuando era cerca de la 1 de la mañana le dije que era hora de dar una vuelta para revisar. Si quería ir conmigo a dar la ronda o prefería quedarse. Me respondió que me esperaba. No quería andar caminando entre la tierra y andar oliendo el olor de las jaulas de los animales. Fui a hacer la ronda y lo hice un poco más rápido de lo normal para ver a mi novia. Cuando regresé la noté muy alterada. Estaba esperando en medio del estacionamiento y me dijo que acababa de ver a alguien cruzando en dirección hacia mi coche. Que pensó que era yo, pero cuando gritó no tuve respuesta. Salió a ver de qué se trataba, pero cuando salió no estaba nadie allí. Le respondí que si estaba segura de lo que había visto. Me respondió que sí y que no tenía duda de que alguien había cruzado el estacionamiento. La llevé de vuelta a la caseta para contarle lo que había pasado las noches anteriores. No lo había hecho antes porque no había vuelto a suceder nada extraño, y porque también creía que todo tenía una explicación. Algo asustados decidimos estar atentos a lo que estuviera pasando.
Nos quitamos el miedo tomando las cervezas y seguimos viendo la película. En eso estábamos cuando mi novia se dio cuenta de algo. Me dijo que volteara hacia el interior del parque. Se veía una luz como si alguien hubiera encendido una fogata. Era un punto naranja luminoso que estaba parpadeando. Me preguntó si lo había visto cuando fui a revisar y le respondí que no. Le dije que iba a investigar qué era eso y esta vez no quiso quedarse sola y me acompañó. Nos dirigimos hacia donde estaba la luz, pero a medida que nos acercábamos, esta también se iba alejando. Era como si se moviera hasta que cuando estuvimos en la parte más alejada del parque desapareció. Nos extrañó mucho lo que acababa de ocurrir. Nos quedamos un rato parados esperando ver algo más y también intentando explicar lo que había sucedido. En eso estábamos cuando escuchamos el rechinar de las cadenas de uno de los columpios. Este se encontraba a unos pocos metros de donde estábamos. Nos giramos para mirar hacia ese lado y era claro que uno de los columpios estaba balanceando. Iba de atrás hacia adelante como si alguien se meciera sobre este, pero no había viento ni había nadie más que pudiera moverlo. Ver el columpio moverse solo ha sido uno de los momentos más aterradores y extraños que me ha tocado vivir. Mi novia y yo salimos corriendo como pudimos del lugar y nos quedamos en la caseta sin salir hasta que amaneciera. Esa fue la última noche de guardia en ese lugar. Al parecer varias personas del pueblo han visto o vivido cosas parecidas a lo que yo experimenté en este mismo sitio. Algunos cuentan que ese parque antes era un cementerio. Otros dicen que una niña murió ahí al caer de forma violenta de uno de los columpios. Otros más cuentan que una secta satánica hizo un ritual en ese lugar. Todo esto son rumores que se cuentan, pero lo que yo viví es totalmente cierto. Quienes sepan del lugar a que me refiero los invito a pasar una noche en este zoológico, para ver si lo aguantan, ya que sinceramente yo no pude hacerlo. ¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? Espero que les haya gustado esta historia que compartimos con ustedes. Si es así, no olvides dejar un comentario o me gusta si nos estás escuchando desde YouTube. Y si sabes alguna anécdota o experiencia relacionada a este lugar, no dudes en compartirla con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.